Hubo una junta con dos personas muy importantes y mi colega. Yo era la única mujer, la única no alemana, pero yo era la CEO de la empresa. Y aún así, todas las preguntas se las dirigían a mi colega hombre, cuando yo era la que tenía las respuestas. Y en ese momento la verdad es que no me di cuenta porque ellos hacían las preguntas y yo las respondía. Y quieras o no, te hace dudar de ti misma, si realmente estabas preparado, si a lo mejor pudiste haber explicado diferente, a lo mejor que se iban a dar cuenta que no estás hecha para el cargo de CEO. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Te quiero explicar qué es exactamente el síndrome del impostor, qué hacer con él y cómo podemos hacer para reducirlo empezando esta semana. Pero antes de empezar, si este tipo de contenido es lo que estás buscando, que son videos cada semana con experiencia y ciencias reales, en español y sin rodeos, no te olvides de darle un like y suscribirte. Así el algoritmo se lo muestra a más mujeres que puede que lo necesiten. El síndrome del impostor no es falta de carácter, no es falta de madurez, no es que seamos débiles o que seamos inseguros o que no tengamos suficiente experiencia. Es un error sistemático en el que el cerebro procesa la evidencia de nuestra propia competencia. Lo documentaron en 1978 por primera vez las psicólogas Pauline Clance y Susanne Imes. Y es que ellas estaban estudiando a mujeres exitosas que tenían logros y objetivos verificables y aún así sentían que no eran suficientemente inteligentes, que a lo mejor habían llegado ahí por suerte y que pensaban que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta. Y es que el síndrome del impostor nos pasa a la mayoría. Se ha encontrado que más del 70% de la población vive con esto. ¿Y cómo funciona entonces el mecanismo en nuestro cerebro? El cerebro del impostor tiene un sistema de procesamiento asimétrico, que significa que cuando algo te sale bien dices, es que tuve suerte, es que alguien me ayudó, es que cualquiera lo hubiera hecho. Pero cuando algo sale mal, dices, es que no fui capaz, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que yo no puedo. Toda la evidencia que va en contra de tu competencia la absorbes y la procesas como confirmación. Y toda la evidencia que va a favor la minimizamos o la atribuimos a factores externos. Y entonces esto se puede volver un ciclo, que cuando tenemos un logro, puede que lo minimicemos de manera inmediata. Entonces se convierte en ansiedad por ser descubierta. ¿Qué tal si se dan cuenta? Entonces hace que nos sobreesforcemos o procrastinemos como mecanismo de protección. Entonces esto genera aún más dudas sobre si el resultado que tuvimos fue realmente por mérito. Y entonces volvemos al principio. Y sin una intervención consciente se alimenta de sí mismo. Pero esto todavía se vuelve peor o más intenso cuando somos minoría en nuestro entorno, ya sea de género, de origen, de trayectoria o de formación. En mi caso, cuando eres la única mujer, la única extranjera, la única no alemana, la única que no tiene un grado en negocios. Y no es coincidencia, tu cerebro entonces empieza a compararse constantemente. Y cuando el entorno te manda señales implícitas o explícitas de que no encajas, el impostor tiene más combustible. Yo las he vivido de manera diferente, que puede ser explicada como tres tipos. La primera es poner al país donde estoy en un pedestal. Y es que cuando yo llego a Alemania, como muchos latinoamericanos, tenía a los alemanes idealizados. Pensaba que eran más inteligentes, más eficientes, más competentes, más responsables. Y cuando te comparas con una versión de algo idealizado que tienes en tu mente, obviamente la comparación es más dura hacia ti. Y lo que aprendí es que son humanos y que en cada país hay de todo. Tienen cosas extraordinarias, pero también tienen muchos detalles. Y yo tenía esa resiliencia, esa flexibilidad y la experiencia de construir algo en un país que no era el mío, que te da muchísimas ventajas comparándolo con alguien que construye en su mismo país. El tipo 2 es que me convertí en CEO sin un perfil correcto. Y es que cuando yo asumo el papel del CEO, me llegaron muchos comentarios de que yo no tenía ninguna experiencia o educación en negocios o en administración y que mejor debería enfocarme al producto. También por eso yo tuve por un tiempo a un co-CEO, porque pensamos, porque aquí yo ya me había hecho una idea, pero pensamos que eso me iba a ayudar o nos iba a ayudar como empresa a salir adelante mejor y más rápido. Quieras o no, estos comentarios me daban un mensaje implícito de que yo sola no era suficiente. Y el problema no era que lo dijeran, sino que yo lo internalicé.
Y así estuve casi por 2 años. Y el tipo 3 es cuando hay más sesgo por parte externa. Por ejemplo, ser la única mujer y la única extranjera en la sala de juntas. Que las preguntas se las hagan a mi colega o a los colegas que son hombres. También se ha llegado a hacer comentarios de que a lo mejor he malinterpretado cosas porque mi inglés no es tan bueno. Cuando hay muchos alemanes que tampoco quieren hablar el inglés cuando se necesita. Y es que dentro de estos 3 tipos que me han pasado a mí, podemos diferenciar los que son internos y externos. Los internos se pueden trabajar más fácilmente y los externos son los que tenemos que tratar de que no lleguen a nosotros para no afectarnos. Porque si no, terminamos cargando con ideas y responsabilidades que no son nuestras. Y entonces ahora vamos a hablar de algunos métodos que podemos utilizar para disminuir el síndrome del impostor. Lo que funciona no es convencerte de que eres capaz, sino hay que trabajar directamente sobre el mecanismo del sesgo que tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hay varios métodos. El primero se llama terapia cognitivo-conductual. Esa terapia te ayuda a identificar el pensamiento en automático exacto y a buscar evidencia tanto a favor como en contra. Cuando aparece el pensamiento de es que no me merezco esto, esta terapia te ayuda a hacerte estas preguntas como ¿qué datos concretos hay en favor de esto o en contra de esto? Fuerza una evaluación equilibrada antes de dejar que el sesgo decida. Otro método es la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia no busca que dejes de tener el síndrome del impostor, sino que dejes de pelearte con él. Y pues la idea central es que no necesitas sentirte segura para actuar. Podemos tener el pensamiento de, ay, ¿qué tal que se dan cuenta? Pero aún así ir por lo que queremos y hacer las cosas. La duda no tiene que parar para que nosotros podamos seguir. Y creo que este es uno de mis métodos favoritos y el que más uso. Eso es lo que cambia completamente cómo tratamos la voz interna. No la tratamos como una señal de stop, sino es un pensamiento más. Otro método es el registro de logros. Este también es muy simple pero muy efectivo. La mente del impostor tiene memoria selectiva y creo que de este sí definitivamente soy culpable. Y es que recordamos errores con mayor afinidad que como recordamos nuestros logros. Así que cuando registramos directamente nuestros logros, crea una evidencia más fuerte contra ese sesgo. No es una lista nada más de las cosas que hiciste bien, sino más bien es un archivo más completo con qué cosas salieron bien, por qué, qué comentarios hubo, qué hubo detrás, como algo más detallado. Y eso es algo que puedes leer cuando la voz del impostor aparece. Creo que esto es uno de los más recomendados por coaches y por psicólogos, porque de verdad te ayuda a ver de manera explícita todo lo que has logrado y en lo que realmente eres bueno. El cuarto método es la autocompasión. Este es el que más resistencia genera, especialmente en mujeres ambiciosas y exitosas, porque muchas veces lo confundimos como una excusa. Y es que la autocompasión no es bajar nuestros estándares, es reducir la dureza interna que tenemos hacia nosotras después de hacer un error o recibir una crítica. Porque cuando la autocrítica interna es más dura, el síndrome del impostor se refuerza y el miedo a equivocarnos incrementa que evitemos hacer cosas y al evitar hacer cosas incrementa esa duda. Hay unas frases que puedes decirte para evitar la autocrítica y es, esto es difícil, no soy la única que pasa por esto, puedo aprender sin castigarme. Todos somos humanos. Esto no nos hace débiles y no es una excusa para el error que cometimos o para la crítica que recibimos. Y el método 5, que es una exposición gradual, va muy conectado con el que ya vimos el 2, que es el cognitivo-conductual, porque uno de los patrones más dañinos del síndrome del impostor es esperar a que estemos listos para actuar. La exposición gradual funciona al revés. Vas a empezar sin sentirte lista. Vas a tener las dudas en la cabeza, pero los resultados que obtienes van a corregir la creencia en tu vida real. Y en mi caso, este fue el que yo más he aplicado, porque también cuando se va el co-CEO y me quedo yo sola, realmente tenía un poco de miedo, no sabía si iba a estar preparada, porque ya tenía esas voces que me habían dicho que necesitaba a alguien más, pero la verdad que lo empecé a hacer, lo hice yo sola, obviamente no completamente, tenía el equipo, pero desde que empecé yo sola, fue el mayor crecimiento que hemos tenido en la empresa. Y eso mismo ha corregido la idea que yo tenía de que a lo mejor no podía o que a lo mejor me faltaba alguien que me ayudara con los negocios.
Y la verdad es que no creo que todos necesitemos terapia para empezar a hacer algo contra este síndrome del impostor. Hay casos en que va a ser necesario, pero también puedes empezar con 5 minutos al día. Tómate 2 minutos en la mañana para realmente decidir qué es lo que quieres lograr ese día. ¿Cuáles son tus 3 tareas más importantes del día? Y si en algún momento de cuando estás planeando esas 3 tareas que tienes que hacer viene esa voz, escríbela, anótala ahí y sácala de tu cabeza. Durante el día también puedes poner mucha atención en qué momento se desencadena ese sentimiento, esa sensación, estas dudas. Es en una presentación, es cuando alguien te da un elogio, es cuando tienes que hablar con mucha gente, es en la junta con inversionistas, por ejemplo. Saber exactamente qué lo desencadena te va a ayudar a prepararte desde antes, cuando ya sepas que algo de eso va a pasar. Y al final de tu día puedes tomarte otros 2 minutos para repasar lo que hiciste ese día. ¿Qué salió bien? ¿De qué estás orgulloso? ¿Qué lograste de los objetivos que te habías puesto desde la mañana? Con el tiempo, este se vuelve tu archivo de logros y después vas a poder verificar de todo lo que eres capaz. Y a lo mejor, después de la semana, un domingo, ya sea en la mañana temprano o en la noche antes de dormir, antes de que vayas a planear tu día siguiente, pensar en todo lo que hiciste la semana anterior, qué lograste, qué sentiste, y no como una revisión de rendimiento, sino más bien como una calibración. Porque el chiste no es que no sintamos nada, sino que reduzcamos la voz de atrás del impostor, que actuemos con más claridad y que confiemos más en los datos que hemos registrado de que somos capaces. Sobre todo cuando viene esa voz de que tú no eres capaz o no eres suficiente para hacer algo, eso es algo que nos falta aprender, que podríamos aprenderlo, o es algo que necesitamos nada más tener un pequeño overview de lo que está pasando y ponemos delegar a alguien que sea más enfocado y más especialista en ese tema. Y si es simplemente la voz del miedo del impostor sin información útil, la verdad que tenemos que aprender a ignorarla y seguir adelante. Porque si algo de verdad queremos, no hay otra opción. Así que no te preocupes si tú tienes el síndrome del impostor, si lo has tenido por mucho tiempo y si no sabes cómo quitártelo, porque como ya vimos, la mayoría de las personas la tiene y muy rara vez se va por completo. Yo he hablado con gente de más de 60 años que son expertos en lo que hacen y aún así me han comentado que tienen esa vocecita atrás diciéndole cosas. ¿Cuál ha sido el logro más grande que has tenido en el que esa voz fue aún más fuerte? Me encantaría leerte en los comentarios. Si te gustó el video, dale click al botón de me gusta y no olvides compartirlo con alguien que crees que lo necesita. Y si todavía no te suscribiste al canal, este es el momento. Cada semana hay un episodio con ciencia aplicada, historias reales y herramientas concretas para las mujeres que saben que quieren más, aunque todavía no saben exactamente qué. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Verónica y mientras tú, échale ganas.